A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Un día cualquiera, mientras los norteamericanos escuchaban la radio, de repente se suspendió la información para un flash informativo urgente. Con voz profesional, el locutor habló de extrañas explosiones en el planeta Marte y dijo que seguirían informando. Entonces, la programación continuó en forma normal. Minutos más tarde, el mismo locutor ya no tenía una voz tan profesional. Se le notaba vacilante, excitado, dubitativo. En ese momento, un astrónomo entrevistado decía que habían detectado varios objetos que se dirigían de Marte a la Tierra. Luego de esto, la programación continuó, pero los oyentes ya no estuvieron tan tranquilos. Algunas notas de inquietud empezaban a sonar en el fondo de cada uno. Luego cundió la alarma. El locutor decía que los objetos habían caído cerca de New Jersey y que estaba transmitiendo desde el lugar de los hechos. Al fondo se escuchaban gritos confusos de los curiosos que se encontraban presentes. Lo que siguió fue de horror. De aquellos cilindros salían monstruos que atacaban con poderosos rayos que mataban y lo destruían todo a su paso. Los norteamericanos entonces, chapoteando en medio de una ingenuidad moral, cayeron en la histeria colectiva. Hombres y mujeres, de rodillas, confesaron sus infidelidades a sus cónyuges, pensando que llegaba el fin del mundo. Otros se suicidaron antes que caer en las garras de los marcianos, y otros murieron en accidentes de tránsito al escapar a exceso de velocidad para alejarse de los extraterrestres. Al final, se descubrió que aquello apenas era un programa de radio que puso en evidencia las fragilidades y los lados oscuros de los humanos. El autor de esta realización fue el genial Orson Welles, que nos llevó a las profundidades del alma humana. Welles estaba muriendo un día como hoy, 10 de octubre de 1985, y desde entonces, la radio, en sus mejores momentos, le rinde un homenaje a Orson Welles, el insuperable. Las principales noticias del día. Titulares. La ex vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez, fue detenida por sospechas de corrupción. Javier Muñoz, ex vocal de la Judicatura, ofrece disculpas públicas tras salir de la cárcel. 30 de 37 procesados son llamados a juicios en el caso Metástasis, entre ellos Wilman Terán y Ronnie Aliaga. En el segmento de opinión, la economía ecuatoriana. En política internacional, de perdones y disculpas. Los editoriales serán de Santiago Basabe sobre las libertades económicas. ¿Qué opinan los presidenciables? Noticias del día. La ex vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez, fue detenida por sospechas de corrupción. La ex asambleísta Bella Jiménez figura entre los 4 detenidos por la policía en el marco de un caso que investiga presunta concusión en Ecuador, informó este 8 de octubre la Fiscalía General del Estado. En su cuenta de la red social X, la Fiscalía informó de la ejecución de varios allanamientos en Guayaquil durante el proceso de investigación por presunta concusión. Además, incluyó una fotografía en la que figuran teléfonos celulares, memorias USB, computadoras portátiles, entre otros indicios encontrados en los allanamientos. La ex legisladora fue segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional en los inicios del periodo legislativo del 2021 y llegó a esa dignidad auspiciada por el Partido Izquierda Democrática, lista 12, de la que fue expulsada. En su gestión en el Parlamento se la investigó porque aparentemente había gestionado cargos públicos a cambio de dinero. El 12 de octubre del 2021 fue destituida de la dignidad de asambleísta con 131 votos de los miembros del Pleno por incumplir los numerales 3 y 4 del artículo 127 de la Constitución de la República y los numerales 3 y 4 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa LOF. Ello se refiere a que los asambleístas no pueden gestionar nombramientos de cargos públicos y percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas.
Javier Muñoz, ex vocal de la Judicatura, ofrece disculpas públicas tras salir de la cárcel. Tras salir de la cárcel al cumplir la pena reducida, el ex vocal de la Judicatura, Javier Muñoz, ofreció disculpas públicas este martes 8 de octubre de 2024 en cumplimiento de la sentencia por el delito de obstrucción a la justicia, extendiendo mis más sinceras disculpas públicas al pueblo ecuatoriano por cuanto en mi calidad de funcionario público fallé, incumplí con los deberes establecidos en la Constitución y en la ley conforme los hechos que han sido juzgados, expresó Muñoz en la audiencia. Con el mismo texto ofreció disculpas públicas al sistema judicial ecuatoriano. Además, expresó disculpas al ex juez de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías, por ser víctima indirecta de los hechos juzgados. Javier Muñoz decidió colaborar con la Fiscalía y rindió un testimonio anticipado, negoció una pena reducida con la Fiscalía y fue sentenciado a 9 meses y 6 días de cárcel que se cumplieron el 4 de octubre. El viernes 4 de octubre, el ex vocal de la Judicatura salió de la cárcel 4 de Quito, en la que se encontraba recluido. 4 días después se desarrolló la audiencia en la que Muñoz ofreció disculpas públicas, lo que también era parte de la sentencia. Además de las disculpas públicas, se lo sentenció a pagar una multa de $11,040. En la audiencia de este martes participaron el delegado de la Procuraduría General del Estado y de forma virtual la titular de la Fiscalía General, Diana Salazar Méndez, y el ex juez Walter Macías, víctima indirecta. 30 de 37 procesados son llamados a juicio en el caso Metástasis, entre ellos Wilman Terán y Ronnie Aliaga. 5 horas duró la lectura del dictamen del juez de la Corte Nacional, Manuel Cabrera, sobre la audiencia preparatoria de juicio del caso Metástasis. Al final, el magistrado ordenó el llamamiento a juicio a 30 de los 37 investigados por el presunto delito de delincuencia organizada. Los otros 7 indagados fueron sobreseídos. Es decir, no hubo los suficientes elementos para determinar que podían ser responsables de los delitos. En su resolución, el magistrado afirmó que existen las pruebas necesarias para reconocer la existencia de una red criminal y que la situación jurídica de los 30 imputados debe resolverse en la etapa de juicio. En la audiencia, la Fiscalía General del Estado presentó su dictamen acusatorio. Allí detalló 340 elementos de convicción y señaló a Fabián C., Cristian R., Javier J. y Javier N. como los presuntos líderes de la organización. En cambio, entre los llamados a juicio están el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, el exdirector del Servicio de Personas Privadas de Libertad, SNAI, Pablo Ramírez, Ronnie Aliaga, exasambleísta de la Revolución Ciudadana, y Javier Jordán. La Fiscalía informó que la investigación de este caso se inició a raíz del asesinato del narcotraficante Leandro Norero en la cárcel de Cotopaxi. Al analizar sus celulares se descubrió que desde la cárcel del narco dirigía una organización criminal que operaba con el objetivo de asegurarle beneficios y privilegios para él y su familia. En esa red criminal estaban jueces, fiscales, policías, guías penitenciarios y abogados. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, para hablar sobre el proceso contra la vicepresidenta Verónica Abad y las cifras de empleo. Escuchemos lo que dijo. Yo empiezo señalando lo siguiente: el Ministerio del Trabajo y esta ministra del Trabajo que está al frente de esta cartera de Estado obligatoriamente debe cumplir con lo que establecen las normas procesales que se encuentran contenidas en la LOCE y en la Constitución de la República. Es el artículo 22 el que obliga al Ministerio de Trabajo a la apertura del sumario administrativo. La sumariada, la señora Verónica Abad, contestó ya el sumario administrativo y el día de ayer se ha corrido traslado ya de la contestación de ella a los legitimados activos. Por tanto, el sumario administrativo continuará en todas las fases procesales, respetando indudablemente el debido proceso y las garantías contenidas en el artículo 76 de la Constitución de la República. Ahora, ¿en qué puede terminar todo este proceso? Porque, según la vicepresidenta, lo que se busca es sacarla del cargo de vicepresidenta de la República. Entonces, la primera pregunta sobre este tema es, ¿allá podría terminar este proceso en eso, en sacarla del cargo?
Mire, las redes sociales han destituido ya a la vicepresidenta de la República. ¿Y por qué un poco me río? Porque las redes sociales ahora se han constituido en los juzgados y tribunales. Todos los que activan redes sociales, todos los que participan, tienen la calidad en la práctica de juzgadores. Y un poco me río porque no he escuchado a nadie he escuchado en las redes sociales, incluidos los juristas, los constitucionalistas, decir que las personas de elección popular no son servidores públicos. ¿Por qué se le apertura un sumario administrativo? Porque es la LOCEP y también la Constitución de la República, que en el artículo 229, los que señalan que las personas de elección popular son servidores públicos. Lo único que no son es servidores públicos de carrera. Le doy un ejemplo muy puntual. Los servidores públicos de carrera son, por ejemplo, quienes laboran en la función judicial, que empiezan como secretario, pueden ser candidatos a través de los concursos de mérito y oposición, a jueces, etcétera. De hecho, existen muchos ejemplos significativos que han llegado a las más altas instancias. Sin embargo, fueron los legisladores en el año 2010 quienes determinaron que las personas electas en elección popular son servidores públicos de carrera. Y yo como ministra de Estado, ante el seno de la Asamblea Nacional y ante todas las comisiones a las que he sido convocada en el seno de la Asamblea Nacional, he venido manifestando que la LOCEP, que es el régimen jurídico con el cual se apertura el sumario administrativo, debe ser derogado por conceptos cerrados. Tiene conceptos errados acerca de, por ejemplo, la permanencia de un servidor público cuando es contratado a través del famoso contrato de servicio ocasional y también los famosos nombramientos provisionales. Y le podría decir muchos de los argumentos que como ministra de Estado yo he venido sosteniendo, no solo en la LOCEP, sino en otros ordenamientos jurídicos que deben, en algunos casos, ser derogados y en otros casos ser reformados. Por lo tanto, son las redes sociales las que han destituido a la señora Verónica Abad, que se encuentra en este momento como servidora pública de acuerdo a las disposiciones legales y constitucionales en condición de sumariada. ¿En qué irá a terminar? Yo no lo puedo decir. ¿Por qué? Porque el debido proceso se tiene que dar, ella tiene que presentar las pruebas de descargo y serán quienes sustancian los sumarios administrativos los que determinen las responsabilidades de sus ausencias. Eso no está en discusión, lo que usted acaba de decir, ministra. Aquí el tema es qué contempla la ley sobre una sanción a un funcionario público que no es de carrera. En este caso, la vicepresidenta es una funcionaria pública de elección popular. ¿La ley la puede destituir del cargo de vicepresidenta? Yo le puedo decir lo siguiente, que enuncian las normas legales acerca de las sanciones a un servidor público. Y voy a empezar con un servidor público de carrera, que en este momento es muy común la sanción. Los jueces, y lo decían ayer, los medios de comunicación escrita, y ojalá que muy pronto en el Ecuador se escriba acerca de de historia de impunidad que ha ventilado o han ventilado muchísimos jueces del sistema judicial, no todos. ¿Qué decían los medios de comunicación ayer acerca de los servidores públicos de carrera? Que todos aquellos que sustanciaron los habeas corpus del señor sentenciado y también procesado en otros juicios de carácter penal, me refiero al ciudadano Jorge Glass Espinel, han sido destituidos. ¿Por qué? Porque a ellos se les ha aplicado indudablemente el error inexcusable determinado a través del procedimiento respectivo, tal como lo señala la Corte Constitucional y siempre lo señaló el Código Orgánico de la Función Judicial. Por tanto, usted ve allí cómo un servidor público de carrera conoce previo a la posesión de su cargo que gana a través de un concurso de mérito y oposición, cuál es la norma que al infringirla, al cometerla, al violarla, tiene como sanción. En el caso de los servidores públicos que no son de carrera, tiene también sanciones estipuladas en la LOCEP. Una de esas sanciones, en efecto,
es la destitución. Jorge Ortiz, analista internacional, hablas del ataque de Irán a Israel. Escuchemos lo que dijo. Sí, la situación es indescifrable. Porque hace un año, cuando hubo el ataque del grupo Hamas contra Israel, parecía que sería una operación limitada de descabezar al grupo Hamas. Sin embargo, parecería que a medida que fueron transcurriendo las semanas y los meses del primer ministro Benjamin Netanyahu y su equipo de su gabinete de guerra, fue viendo que podrían reconfigurar el mapa geopolítico del Oriente Medio, y parece que esa es la nueva misión. Parece que es el nuevo objetivo, no simplemente descabezar a Hamas, descabezar también a Hezbollah, descabezar a los hutíes del Yemen y reconfigurar un nuevo mapa geopolítico en el Oriente Medio, lo cual podría incluir, y ese es el gran riesgo, una guerra abierta con Irán. Ahora, no es la primera vez que Israel tiene varios frentes abiertos. Ocurrió en el 67 con la guerra de los 6 días, ocurrió en el 73 la guerra del Yom Kippur. La pregunta aquí no es si es que puede aguantar Israel, porque parecería que militarmente sí. ¿La región y el mundo lo pueden soportar? Yo no sé si pueda aguantarlo Israel, porque enfrentarse a Irán es otro tipo de conflicto. Las 5 guerras árabe-israelíes han sido contra países árabes, contra Egipto, contra Siria, contra Jordania, países militarmente débiles porque han sido caóticos. Irán es un país militarmente fuerte, que desde 1979, cuando los ayatolás que tomaron el poder decidieron prácticamente enfrentar al mundo, Irán se ha ido fortaleciendo. Es un país fuerte, es un país grande, es 9 veces mayor que Israel su presupuesto de guerra. Por lo tanto, una guerra abierta tendría consecuencias muchísimo más significativas. Israel puede enfrentar a los hutíes, puede enfrentar a Hezbollah, puede enfrentar a Hamas, pero podrá hacerlo con Irán, y si es que se enfrenta, se incendiará la región, entrarán otras alianzas en juego. Ese es el riesgo, y yo creo que Benjamin Netanyahu, que es quien de alguna manera está escalando, nadie niega el derecho absoluto, pleno y total de Israel a defenderse. Ha sido agredido y tiene derecho a una retaliación, pero parecería que la escalada actual se le puede ir de las manos, y a lo mejor Benjamin Netanyahu está jugando con fuego, y ese fuego es la paz del mundo. Puede ser pivotante, puede ser determinante, puede ser que esté dando ahí posición mantenido a Arabia Saudita, que de hecho antes del 2023, poco antes del 7 de octubre, estaba en una negociación enrumbada a la firma de un tratado con Israel. Sí, los acuerdos de Abraham estaban listos y eso le hubiera asegurado la estabilidad a Israel, porque hubiera tenido ya muchos países que lo reconocen y con los cuales tienen una actividad diplomática y comercial plena. Y precisamente el ataque de Hamas fue lanzado, según parece, para enrarecer el ambiente, para impedir que esos acuerdos se plasmen, y de esa manera mantener a Israel como un país aislado en medio de un mundo musulmán. Sin embargo, pues este momento a Arabia Saudita le costaría reanudar esos acuerdos. A los otros países, los otros emiratos del Golfo, también tendrían dificultades viendo a Israel atacando como está atacando la Franja de Gaza. 42,000 muertos, 42,000 frente a los 1,200 que le provocó Hamas, atacando el Líbano, invadiéndolo. No sé. Yo creo que este momento Israel, y ese es el riesgo mayor, Israel se está quedando aislado en el Oriente Medio. Y si confía solamente en el apoyo de los Estados Unidos, porque gracias a los Estados Unidos ha podido hacer todo lo que ha hecho, si confía solo en eso, se va a encontrar que cuando termine esta guerra y sienta que ha regresado la paz, Israel se encuentra con muchas animadversiones, con muchos odios y tal vez con muchas cuentas pendientes en todo el área. Jorge, buenos días. Y respecto a todo este conflicto, Israel ha descartado la posibilidad de un alto al fuego en Gaza, ha prometido una respuesta a Irán y además ha dicho que que no va a descansar hasta que estén de regreso todos los rehenes que están en manos de Hamas. La pregunta es,
bueno, hasta dónde se puede extender este conflicto, que quizás nunca había llegado a este punto y las consecuencias, como usted menciona, pueden ser imprevisibles y está en juego la paz mundial. ¿Qué podemos decir de todo lo que ha venido pasando que ha llevado a que se esté en este punto y que Israel esté afrontando varios frentes y bueno, con esta fragilidad de la paz mundial? Claro, Verónica, así es, indudablemente. Y parecería que este momento para el primer ministro Benjamín Netanyahu, no digo para Israel, para Benjamín Netanyahu, parecería que el rescate de los rehenes es una prioridad marginal. Parecería que su interés es otro, porque si no ya hubiera aceptado alguna de las treguas propuestas por las partes, incluso por los Estados Unidos, su valedor, su protector. Benjamín Netanyahu se ha resistido a las treguas porque evidentemente quiere escalar el conflicto, escalando el conflicto aún a costa de poner en más riesgo del que ya está la salud de los rehenes. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy vamos a tratar un tema que el Banco Central del Ecuador anuncia al país y a la opinión pública. ¿De qué se trata? El crecimiento de la economía ecuatoriana. El Banco Central, a través de sus estimaciones y sus cálculos, dice que el segundo trimestre de este año, comparado con el segundo trimestre del año anterior, el Producto Interno Bruto, o sea, todas las actividades económicas agregadas, han decrecido en 2.2% anual. Y esto es grave. Ya en algunas oportunidades nos habíamos permitido analizar e indicar que los factores dinámicos de crecimiento de la economía ecuatoriana estaban debilitados. Hoy están mucho más debilitados que el día de ayer. El día de ayer significa, pues, las últimas comentarios que hemos hecho sobre el particular. Ahora, ¿qué está pasando con algunos elementos del Producto Interno Bruto? Todos los sectores, la mayor parte de los sectores están decayendo. Llámese la industria manufacturera, llámese el comercio, etcétera, el sector de la construcción, etcétera. 2 o 3 sectores pues crecen algo. Pero cuando uno ve de otro punto de vista, ya no de las actividades económicas, sino a través del gasto, uno observa qué pasa. La inversión o lo que le llaman la formación bruta de capital fijo se ha reducido. Y esto es realmente grave, pero es una señal que la economía no está creciendo. No está creciendo. Para crecer se necesita mucha más formación de capital fijo, se necesita mucho más inversión privada, inversión directa extranjera, que ya en la semana anterior hablamos de qué es lo que se estaba promoviendo para estimular la inversión directa extranjera. Pero amigos, aparte de la inversión nacional, hay la inversión privada y la inversión pública. Y la inversión privada también tiene no buen comportamiento. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre, hay un proceso electoral que nadie sabe quién va a ganar y los empresarios nacionales se detienen y no hacen más inversiones sino lo indispensable. Y la inversión pública, bueno, pues esto sencillamente casi no hay inversión pública, estimados amigos, no hay casi inversión pública por una serie de razones que lo veremos la próxima semana posiblemente al tratar el tema de finanzas públicas. Las exportaciones ecuatorianas a nivel FOB sí están creciendo, sí, pero no por petróleo, sino porque el precio del petróleo en los últimos meses que he visto en el boletín del Banco Central está pues cerca de $70 que está obteniendo el Ecuador. Y en el presupuesto del Estado se aprobó con un precio referencial de menos de $70. Y está creciendo sencillamente, pero no es mucho en términos de barriles. Estamos con 470.000 barriles diarios de producción, que no es suficiente, hay que sobrepasar los 500.000 barriles diarios. Y en eso también, lamentablemente, el ministro correspondiente no está haciendo lo suficiente. ¿Para qué? Para que sencillamente los campos petroleros rindan más. Para eso se necesita inversión, por supuesto, pero hay que hacer inversión en el sector petrolero igual que en otros sectores. Pero hay las exportaciones de otros productos que no son petróleo.
sino que son sencillamente petróleos como el banano, digamos, ítem como el banano, como camarón, como etcétera, etcétera. Son exportaciones no petroleras. Y eso está creciendo. Antes crecía mucho más. O sea, las exportaciones están creciendo no lo suficiente, pero están creciendo de forma positiva. Las importaciones están decreciendo, las importaciones de materia prima para la industria, la importación de bienes de capital se han reducido también en todos los meses que estamos viendo. Ya no solamente el segundo trimestre de este año en comparación con el segundo trimestre anterior. Y cuando uno observa que las importaciones de materia prima para la agricultura, para la industria, para la construcción y los bienes de capital se reducen, ese es un síntoma que algo está pasando, no solamente en lo que es la inversión por parte de los empresarios nacionales e internacionales, sino que sencillamente la economía no tiene en este momento la fuerza suficiente para empujar hacia adelante la creación de más actividad económica, la creación de empleo, etcétera. El consumo, también el consumo de la familia se ve problema pues en este año, de tal manera que estas dinámicas, factores dinámicos de crecimiento como inversión total, está debilitada. El consumo también. Las exportaciones algo están respondiendo, pero las importaciones sencillamente se reducen, y no solamente en un trimestre, sino en todo el año. De tal manera que no es bueno esto de aquí. Si usted agrega a todo lo que el Banco Central estima, que tiene que ver con el proceso de los apagones, el tema de los incendios que están siendo ya han sido controlados su mayor parte, etcétera, etcétera, eso va a tener un costo y eso sencillamente va a significar que la economía va a decrecer mucho más en el año, ya no en un trimestre. Y esto no es bueno. Hemos dicho varias veces que la economía ecuatoriana necesita crecer al 5% en términos reales y en el largo plazo. Vean China continental, hace 30 y pico de años, cambiaron toda la política económica de ese país. Se alejaron de las doctrinas y de las políticas económicas de Mao Zedong. Vino un primer ministro y abrió la economía, adoptando una serie de mecanismos, de instituciones del sistema capitalista de producción. China se llama China comunista, pero no tiene nada de comunista, y hay el capitalismo de Estado. Pero hoy, China, que hace 30 años estaba creciendo al 10% anual, durante 30 años crecieron al 10% anual, extraordinario. Eso les permitió ir tratando de alcanzar a la economía americana y hoy son la segunda país del mundo en materia del Producto Interno Bruto. Y adoptaron en ese caso, igual que otros países asiáticos, la economía de mercado, sus instituciones. Y aquí en Ecuador tenemos sencillamente dudas por parte de muchos políticos de adaptar ese modelo, ese esquema que abre los mercados, respeta la propiedad privada, etcétera, etcétera, etcétera. Amigos, Ecuador necesita crecer en el largo plazo y se necesita un acuerdo nacional al 5% anual en términos reales, sin inflación. ¿Para qué? Y en términos per cápita, para que haya más oportunidades de empleo para la gente y especialmente para los jóvenes. Amigos y amigos, es preocupante la situación de las actividades macroeconómicas del país. Muy preocupante. Estaremos con ustedes la próxima semana. Gracias a ustedes. Global Hoy con Alan Carney. De perdones y disculpas. Ríos de tinta han corrido porque la presidenta de México, cuya estirpe azteca nadie pone en duda, se ha negado a invitar a su posesión, o como dicen en México, a su protesta, al rey Felipe VI de España, aduciendo que éste no ha respondido una carta que le había dirigido hace varios años el saliente Andrés Manuel López Obrador, en la que le pedía al rey de España que se disculpara por la actuación de unos españoles a los que la corona española de aquel entonces había delegado para que conquistaran el Nuevo Mundo, y a los que no se les habían entregado las disposiciones de las Naciones Unidas en referencia al respeto que se debe mantener cuando se conquista a otras culturas. Una inobservancia que dio lugar a excesos, crímenes de guerra y contra la humanidad y generalizadas violaciones de los derechos humanos.
La jurisprudencia que alrededor de este tema abunda daba sin duda la razón al pedido, pues son públicas y notorias las disculpas que ofrecieron árabes y moros cuando conquistaron Iberia, o las que Italia, a nombre del ex imperio romano, les ofreció a los galos, a los britanos, a los griegos, etc., y con particular énfasis a los cartagineses, por la inquina demostrada por Catón con un monótono discurso de odio, exigiendo luego de cada una de sus alocuciones en el Senado romano, aunque tratara del circo próximo, la destrucción de Cartago. Conmueve la lectura de las disculpas de Moctezuma a tlaxcaltecas, tarascos o zapotecas, luego de someterlos y dominarlos con la exigencia permanente de víctimas para sacrificarlas a Huitzilopochtli, el amable dios azteca en cuyo honor se abría el pecho a las víctimas para arrancarles sus aún palpitantes corazones. En fin, tan frecuente es encontrar las disculpas de conquistadores variopintos, vikingos, mogoles, hunos, que es lo que vuelve tan extraña y desconsiderada la negativa de Felipe VI a enviar disculpa alguna al presidente AMLO, a cuya posesión el rey, curiosamente, sí fue invitado, seguramente porque AMLO no se había enterado aún de la mala conducta de esos españoles de 500 años atrás, por lo que no tuvo inconveniente ni objeción moral alguna para recibir al rey. La señora Sheinbaum, en cambio, imbuida de su pasado azteca, ofendida por la supresión por esos maleducados españoles, de la colorida expresión cultural de la matanza de víctimas humanas cuya sangre chorreaba desde el altar del Templo Mayor, inspiradoramente ante el júbilo de la concurrencia, a la que se le ofrecía además snacks de los cadáveres que se precipitaban templo abajo, no ha dudado en excluir al sucesor de esos reyes españoles, aun cuando sean de otra familia y de otra dinastía. Cierto es que, quién sabe si por un lapsus o por un mensaje subliminal de acercamiento a España, ha nombrado como comandante de la Guardia Nacional de México nada menos que a Hernán Cortés, ante la incredulidad de propios y extraños. Ojalá este remake siglo XXI cumpla las expectativas que la presidenta de México exige. Debía haber cumplido su homónimo hace 5 siglos. Caso contrario, se ve venir otro reclamo acusando a la corona española por las acciones de sus súbditos por llevar tan terrible apellido. En la búsqueda de disculpas al que se cruce en su camino, ya la presidenta debió darlas a nombre del gobierno de México por aquella matanza que se produjo en Tlatelolco en 1968, cuando la represión militar asesinó a más de 300 personas, acción que fue negada primero y encubierta después por Gustavo Díaz Ordaz, a la sazón presidente del país. Llama la atención que el encubrimiento que se ha dado por parte de los 2 gobiernos anteriores al de la señora Sheinbaum, el de Peña Nieto y el de AMLO, a la matanza de los estudiantes de Ayotzinapa, donde más de 40 jóvenes son masacrados por una banda criminal en connivencia con fuerzas militares, no haya merecido todavía al menos ninguna exigencia de disculpas a los autores por parte de la señora Sheinbaum. ¿Será que un reclamo a los propios no tendría tanta prensa o que estaría pisando los callos a quien no conviene? En todo caso, habrá que estar atentos a los futuros pedidos de perdón por este caso, que lleva conmoviendo a todo el país por 10 años cumplidos el pasado mes de septiembre. Otro excelente candidato para disculparse por los actos de barbarie que se han cometido en México durante los últimos 6 años, ciertamente es el presidente AMLO, antecesor y mentor de la señora Sheinbaum, ya que durante ese sexenio, sin que se registre la llegada de nuevos conquistadores,
lo que hace suponer que sus autores deben ser de estirpe azteca, tan aficionada a espectáculos sangrientos. El número de víctimas cuadra bien con las muertes durante la conquista de México y la captura de Tenochtitlán, de unas 200,000 personas. Nunca se supo de ninguna carta de AMLO a los numerosos carteles de la droga exigiéndoles disculpas por la mortandad de sus guerras y ajustes de cuentas en el país, pues empeñado como estaba en su política de abrazos y no balazos, no cabía que se pusiera a reclamar disculpas. Más bien, lo que logró fue lograr que los delincuentes no se deban preocupar de las consecuencias de sus crímenes, asegurándose una impunidad del orden del 90%. Para reafirmar su compromiso con los delincuentes como el último acto de su gestión, dejó aprobada una reforma constitucional para que los jueces de la República prácticamente sean nombrados por los cárteles, sea porque los financia o a los que no puede comprar los amedrentan o los asesinan. Para terminar, la señora Sheinbaum, inaugurada recién hace una semana, debería, guardando una mínima sindéresis, ofrecer disculpas a la familia del alcalde, recién posesionado igual que ella, de su cargo en Chilpancingo, el señor Alejandro Arcos, asesinado por algún cártel local para decapitarlo y dejar su cabeza a la vista de todos sobre su vehículo. El alcalde había pedido al gobierno de la señora Sheinbaum seguridades extras para sí, pues su secretario había sido asesinado a balazos un par de días antes. Como era de la oposición, el pedido nunca fue atendido, con las consecuencias que hoy se lamentan. Va a ser todo un espectáculo el mirar cómo la presidenta se exige a sí misma las disculpas por esta atrocidad, sin explicarnos todavía si se va a enviar a sí misma una carta de disculpa o más bien buscar en su pasado a alguno de esos miserables conquistadores españoles al que poderle achacar la responsabilidad. Ya veremos, tal como dijo el ciego, las maromas y argucias que se esgrimirán para atribuir a otros, a los imperios de ayer, de hoy, de siempre, por las irresponsabilidades propias. Es bueno hacer acuerdo que hace un mes AMLO declaró a quienes entregaron al Mayo Zambada como traidores a la patria. ¿A cuál sería? Nunca se lo aclaró. Muchas gracias. Editorial. Sobre las libertades económicas, ¿qué opinan los presidenciables? Santiago Basabe, primicias. Es imprescindible que los presidenciables nos digan cuál es su posición respecto a las libertades económicas. A preguntas claras, el país requiere posicionamientos directos, sin ambajes. No hay espacio para medias tintas ni respuestas evasivas. Hay temas en los que la ciudadanía necesita conocer cómo piensan quienes aspiran a llegar al poder, pues de ello dependerá, en buena medida, el curso que tome la vida económica del país en el mediano plazo. No se trata de alinear respuestas en función de lo que establece la engorrosa y obscura normativa vigente, sino de exponer ideas propias. Ahí se verá también la capacidad de los medios de comunicación para encarar abiertamente a los candidatos. En primer lugar, los presidenciables nos tienen que decir cuál es su visión sobre el rol del sector privado en la vida económica del país. ¿Proponen un gobierno en el que el aparato estatal sea el motor fundamental del desarrollo económico o están en la línea de fomentar más participación activa del empresariado? Nunca es blanco y negro, desde luego, pero es imprescindible que los candidatos expresen una idea clara sobre la dirección que va a tomar la política económica del país en el caso de ganar las elecciones. ¿Son estatistas o son promercado? La inversión, en términos generales, la entienden con énfasis en lo que viene desde el sector público o en la que se origina en el sector privado. Por otro lado, es necesario que los presidenciables indiquen claramente su posición respecto al manejo de la seguridad social. ¿En qué medida están dispuestos a aceptar la intervención del sector privado para el manejo de las pensiones de jubilación? ¿Están de acuerdo con entregar más autonomía a los ciudadanos para que manejen sus fondos o se alinean con el modelo similar al que ahora existe? Sobre las relaciones laborales también hay mucho que hurgar.
mayor espacio para que empleadores y trabajadores lleguen a acuerdos salariales o regulación estricta desde el aparato estatal. El campo impositivo es otra arista clave, más o menos impuestos. No hay espacio para las respuestas tibias. Cada presidenciable debe ser claro en la concepción que tiene respecto al rol de los impuestos, sobre todo el de la renta y el IVA, en la economía del país. De igual forma, la ciudadanía demanda una respuesta clara en relación con los subsidios, el de gas y el del diésel esencialmente. ¿Se mantendrán o se eliminarán? La visión económica respecto al papel de la oferta y la demanda como regulador de la economía entra en juego en estas preguntas y ahí el país estará atento a la visión que cada candidato ofrezca. Mayor o menor apertura a los acuerdos comerciales es el otro gran tema relacionado con la comprensión de las libertades económicas. ¿A qué le apuesta cada candidato? ¿Prefieren una economía con más vínculos hacia el mundo o no? El país tiene que estar atento a las respuestas de los presidenciables. Finalmente, las fuentes de financiamiento externo es una cuestión que los candidatos no pueden dejar de responder al país. ¿Se recurrirá a organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial o no? En caso de una respuesta negativa, ¿cuál será la alternativa para proveer al país de recursos económicos? La visión de los presidenciables respecto a las libertades económicas debe ser uno de los ejes que la ciudadanía tendrá que valorar antes de decidir por quién votar. Ahí nos jugamos buena parte del futuro del país. Dependiendo de lo que el nuevo presidente tenga en mente respecto al manejo global del sector económico, habrá claridad no solo para los inversores nacionales y extranjeros, sino también para el empresariado y el común de los ciudadanos, fundamentalmente. Hay que prestar mayor atención a las respuestas de los candidatos frente a preguntas como las acá planteadas y menos a aquellas declaraciones generalísimas y vacías de contenido. Si el presidenciable se niega a dar una respuesta frontal respecto a su visión sobre las libertades económicas, es mejor cambiar de opción. Ese es un pésimo síntoma de lo que podría pasar si ese candidato llega a ganar las elecciones. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. La misión era de la ESA despega hacia Dimorphos para estudiar la defensa planetaria. La última misión de la Agencia Espacial Europea estudia cómo evitar que un asteroide colisione con la Tierra. La nave está en camino del espacio para estudiar el asteroide contra el que la NASA chocó a propósito hace 2 años. With here, we're actually setting up insurance, a life insurance for planet Earth, right? We are not only demonstrating we can deflect an asteroid, but we also validating this technique so that we can use it for other asteroids. El proyecto, de 4 años de duración, ha reunido a 18 países europeos y 70 empresas de todo el continente. It's first planetary defense mission, but it's also so far the fastest planetary mission that has been done in Europe. So it shows also that things can be done on a quick path, which is especially necessary if we will have to deflect an asteroid one day. Además de inspeccionar por primera vez el lugar del choque de DART, ERA recabará información sobre cómo se forman asteroides como Dimorphos. We are tackling a problem, a natural hazard that we can not only detect, but we can also prevent. And I think we're sending a very strong signal to humanity dealing with a hazard that could be extremely remote, but if it happens, the consequences are absolutely global. Overcoming obstacles like the weather and the recent grounding of the SpaceX Falcon 9 rocket, Hera will now embark on its 195 million kilometer journey, on a mission that could one day see Earth overcome the possibility of extinction. David Walsh, Euronews in Cape Canaveral. Florida emite órdenes de evacuación mientras el huracán Milton se aproxima. Florida se prepara mientras el huracán Milton ha pasado de la categoría 5 a la 4 a medida que se aproxima a la región de Tampa. Llega 2 semanas después de que el catastrófico huracán Helene azotara la zona matando a más de 230 personas. Came out here today, we got hit with the last storm, we got flooded, so it's all about prepping this time. So we're getting the sandbags ready to put around the house to prevent what happened last week.
Por segunda vez en pocas semanas, se ha ordenado la evacuación de los residentes. Please listen to evacuation orders. Please listen to your local officials, because I know a lot of folks out there have survived these hurricanes before. This one is going to be very, very serious. La marejada ciclónica podría alcanzar entre 2,4 y 3,6 metros, la más alta prevista en la región y casi el doble de los niveles alcanzados durante la tormenta Helene. ¿Qué son los estados bisagra en Estados Unidos y por qué son decisivos en la carrera presidencial de 2024? Los estados bisagra o indecisos son escenario de las campañas políticas más feroces y costosas, y sus votantes tienen una influencia significativa en las elecciones. ¿Cuál es el panorama? La mayoría de los estados son predeciblemente rojos o azules, republicanos o demócratas, por lo que sus elecciones no son competitivas. Pero en los estados indecisos el resultado puede variar. Un candidato necesita 270 de los 538 votos del colegio electoral para ganar la presidencia, normalmente mediante elecciones estatales en las que el ganador se lo lleva todo. Los estados indecisos proporcionan los votos decisivos, lo que permite a los candidatos superar el umbral. Este año, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin tienen las llaves de la Casa Blanca. Entre ellos hay 93 votos del colegio electoral que podrían decantarse por el rojo o por el azul. Estos estados tienen márgenes electorales estrechos debido a un casi equilibrio entre votantes republicanos y demócratas. Los cambios demográficos y las diferencias de opinión entre las zonas urbanas y rurales hacen que los resultados sean impredecibles. Incluso pequeños cambios pueden inclinar todo el estado, dando a Kamala Harris o a Donald Trump la ventaja en el colegio electoral. Esto ya lo hemos visto antes. En 2016, Trump ganó en Pensilvania por un margen del 0,7%, asegurándose 20 votos del colegio electoral y la presidencia. 4 años después, Joe Biden recuperó el estado por un 1,2%, lo que le ayudó a ganar la Casa Blanca. Ese mismo año, Biden ganó por una escasa mayoría de 12,000 votos en Georgia, inclinando el estado del rojo al azul por primera vez en casi 3 décadas. Los estados indecisos son impredecibles, pero una cosa es cierta: tendrán una enorme influencia en las elecciones presidenciales de 2024, ya que en estas zonas cada voto cuenta. Muere otro alto mando de Hezbollah en Beirut, según el ejército israelí. El ejército israelí declaró haber matado a Suhail Husseini, comandante del cuartel general de Hezbollah, en un ataque perpetrado el lunes por la noche en Beirut. Según Israel, Husseini era responsable de la transferencia de armas desde Irán y de su distribución a las distintas unidades de Hezbollah. El martes por la mañana se registraron nuevos ataques en Beirut y en el este y sur del Líbano. Israel también dijo que pronto lanzaría operaciones en la costa sur del Líbano, pidiendo a los residentes que se mantuvieran alejados de las playas y del mar a lo largo del Mediterráneo. Mientras tanto, al menos 21 personas, entre ellas 5 niños y 2 mujeres, murieron en ataques al campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza, según el hospital Al-Aqsa, donde fueron trasladados los cadáveres. El hospital también recibió alrededor de una docena de heridos, entre ellos varios niños. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió seguir luchando contra los enemigos del país durante un servicio conmemorativo del gobierno por los atentados de Hamas del 7 de octubre. ה-7 באוקטובר יסמל לדורות את מחיר תקומתנו, והוא יבטא לדורות את גודל נחישותנו ואת עוצמת רוחנו. Los últimos ataques se suman al creciente número de muertos palestinos en Gaza, que ya se acerca a los 42.000, según el Ministerio de Sanidad de Gaza. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos,
transmisiones en vivo, siempre Ecuavóley y luego Deportes para recordar. Todas las tardes Deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros,
hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.